queremos venir como congresistas en nuestro deber como congresistas y representantes del pueblo colombiano a llamar la atención sobre ciertos factores importantes que hay que tenerse en cuenta. Porque lo que más nos preocupa a nosotros, lo que más nos preocupa a nosotros en estos momentos es que Colombia se quede rezagada en la cola que ya existe hoy, porque hay una cola ya que existe hoy en relación al acceso de la vacuna o de las vacunas que pueden ser exitosas en el tema del COVID. Eh, y eso nos preocupa en la medida en que, si bien es cierto, el desarrollo de las mismas está andando de manera acelerada en muchos países y por muchos laboratorios, me preocupa mucho que ellos ya hayan comprometido la primera producción de esas vacunas. No solamente es el desarrollo de la vacuna, eso es bueno aclararlo, sino su posterior distribución, pero antes de distribuirla obviamente hay que producirla. Y para producir una vacuna se necesita una serie de insumos y de capacidades técnicas y biológicas que no se obtienen de la noche a la mañana, de manera tal que lamentablemente yo podría decir hoy que Colombia no va a estar dentro del primer grupo de países que va a obtener o que va a tener acceso a las vacunas en el mercado mundial, lo que a nosotros entonces nos hará pasar de una situación, perdón, a una situación en donde nos va a tocar esperar hasta entrado el segundo semestre del año 2021 para tener vacunas. Y precisamente yo creo que estamos a tiempo, y eso es lo que queremos en este debate, es tratar de llamar la atención del gobierno nacional en ciertas estrategias que, vuelvo y digo, nosotros no somos los expertos en la materia, pero hemos leído sobre el tema, hemos investigado sobre la materia y vemos que pueden hacerse cosas diferentes, de pronto un poco más arriesgadas de las que está haciendo el gobierno nacional para que podamos acceder a ellas. Como ustedes saben, por ejemplo, como lo han visto, de pronto el tema de la vacuna, de no saber a ciencia cierta cuál va a ser la primera vacuna que se va a desarrollar, o es imposible saberlo ahora, como poníamos en la primera presentación, digamos que puede estar cambiando, independientemente a las cuestiones hoy científicas o las críticas científicas que existen hoy en torno a la vacuna, por ejemplo, desarrollada por Rusia y que ya está siendo probada incluso en la misma hija del presidente Putin. Eh, Devolvámonos un poco ya a la presentación a la anterior, por favor. Pero eso es una vacuna que está desarrollada, que necesita obviamente tener el visto bueno de la comunidad científica internacional para ser confiable, pero es una vacuna que ya se desarrolló. Y yo creo que la carrera va de tal manera que podemos nosotros decir que podríamos evidenciar quiénes pueden ser los primeros que pueden tener una vacuna lista, de acuerdo a los análisis que se han hecho previos hasta el momento y la fase de prueba que existe actualmente en la vacuna. Eh, hay que tener claro, obviamente, que nosotros no somos un país industrializado, nosotros no somos un país rico, como lo puede ser Estados Unidos, como lo puede ser China, como puede ser el Reino Unido. Y eso es bueno decirlo porque tampoco podemos decir que podemos estar a la altura de ellos para hacer estos análisis, pero es bueno saber qué es lo que están haciendo. ¿Y ellos qué han hecho en principio? Pues, por ejemplo, en el Reino Unido están trabajando con la Universidad de Oxford, con el laboratorio AstraZeneca, para lograr el desarrollo de una vacuna, pero vemos enseguida cómo el Reino Unido empezó a apoyar ese desarrollo. Y créanme que el Reino Unido no lo hace por, pues lo hace obviamente con la necesidad de que podamos salir adelante de la pandemia, pero el Reino Unido lo hace con un propósito principal, así como lo está haciendo Estados Unidos con AstraZeneca, con Pfizer, con las diferentes laboratorios que han empezado a apoyar en su desarrollo de las vacunas y lo hacen sabiamente en el entendido en que esas empresas o esos laboratorios adquieren unas obligaciones de distribución de vacunas primordialmente a sus habitantes en sus territorios, es decir, los habitantes de Estados Unidos, los habitantes del Reino Unido, los habitantes de otros países van a tener la posibilidad de acceder a esas vacunas que van en la carrera dentro de los primeros lugares porque ya su Estado ha empezado a invertir desde un principio y apoyarlos desde un principio con recursos importantes para el desarrollo de la vacuna. Eso es un tema muy importante. Y otro tema muy importante, por ejemplo, que podemos ver
nosotros, bueno, ahí vemos cómo Alemania, Francia, Italia y Países Bajos han empezado también con la farmacéutica AstraZeneca a hacer aportes importantes en el desarrollo de sus vacunas con el fin de acceder a ellas. No es otra la intención que tienen, sino acceder a ella de manera oportuna. Y vemos también entonces cómo existe también otra posibilidad para que puedan también acceder a las vacunas, que es una estrategia que han utilizado otros países, que es la posibilidad de que las vacunas puedan ser probadas en estos momentos en diferentes partes del mundo o en diferentes poblaciones del mundo. Ahí veíamos anteriormente, por favor, devuélvete a la anterior. Ese es el estado hoy de las vacunas que existen según el New York Times. Hay 135 vacunas en estados, o más de 135 vacunas en estado preclínico, que no tienen todavía ensayos en humanos. En fase 1 hay 19 vacunas, es decir, que tienen prueba de seguridad y dosis en humanos. Está la fase 2, hay 11 vacunas. En fase 3 existen 8 vacunas. Esta es muy importante porque la fase 3 es la fase en donde ya sale a probarse las vacunas en un número más extenso de la población y además en poblaciones cuyas edades son bastante variadas, es decir, ahí podemos tener mucha mayor certeza de la eficacia de la vacuna y está una sola en fase de aprobación. Ya tenemos, entonces no podemos decir que es imposible saber por dónde va la carrera. Ya sabemos que hay 8 vacunas en estos momentos, 8 laboratorios que están trabajando en vacunas que nos pueden decir aquí existe cierta certidumbre para que podamos nosotros de alguna manera hacer un tipo de inversión apuestas en este tema. Los más adelantados, a pesar de que son los que menos bulla han hecho, por decirlo así, en la bolsa de valores o menos bulla han hecho en los medios de comunicación, para que vean, son los chinos con la empresa china CanSino Biologics, que ha llegado al punto ya de estar en fase 3. Y miren cómo ustedes, un país como Arabia Saudita, está siendo hoy el centro de los ensayos clínicos en fase 3 para esta vacuna, lo cual es muy importante porque créanme que los habitantes o el gobierno de ese país no está pensando en otra cosa sino en ser asequibles, es decir, que la vacuna sea asequible para ellos de manera prioritaria. Eh, Esto es muy importante. Esto es muy importante porque si bien es cierto no existen los desarrollos tecnológicos o científicos necesarios para el desarrollo de la vacuna, o no existen los recursos suficientes para hacer inversiones en los laboratorios para apoyar el desarrollo de las mismas, lo cierto es que sí existe otra posibilidad o ha existido también otra posibilidad en el entorno internacional y es que los países puedan servir o su población o parte de ella para probar la vacuna en fase 3, lo cual garantizaría la distribución de la misma de una manera más acelerada. Eh, bueno, la Organización Mundial de la Salud y la ONU han hecho muchos llamados para que la vacuna sea asequible a todos, han hecho ciertas declaraciones, reuniones, en donde están manifestando sencillamente que debe haber una distribución justa de la vacuna, equitativa de la vacuna, y además pues estimulan la aceleración del desarrollo de la misma, pero no nos digamos mentiras, no nos digamos mentiras. Esto aquí está excluyendo lo que estábamos hablando anteriormente. Es decir, que aquellos países que han apoyado el desarrollo de las vacunas, aquellos países que han servido para que en su población se prueben las vacunas, van a ser prioritarios o van a ser objeto de distribución primaria de esas vacunas en su momento. Y nosotros, como país, Colombia, no hemos entrado en este momento a ese club, por decirlo así de alguna manera, lo cual indicaría que la distribución de la vacuna es un tema que aquí aún no tiene claridad. A veces hablamos yo sé que todos en algún momento, todos somos miembros de un grupo de WhatsApp, de compañeros de la universidad, de amigos del colegio, y todos siempre nos mandamos las noticias de las vacunas. Y, por ejemplo, el laboratorio, perdón, la Universidad de Oxford está trabajando en ella y siempre hace anuncios y ha dicho en reiteradas ocasiones que en el mes de octubre tendrá la vacuna lista para distribuir. Y es más, ya está produciendo la vacuna en masa, por decirlo así, porque están seguros de que va a ser efectiva. Ya están haciendo.
Pero cuando mandan esas noticias, a veces no sabe uno si ponerse triste o ponerse feliz. Pues obviamente feliz por la raza humana, pero triste porque no vemos que nosotros vayamos a tener ni cercano a octubre la posibilidad de acceder a esa vacuna, lo cual genera pues ciertos problemas en la población y en el país, como bien lo señalaba José Daniel. No solamente es el tema de la salud pública, sino la posibilidad de reactivación económica, lo cual implica que si nosotros hacemos inversiones desde ya en los temas asociados al desarrollo de la vacuna, podríamos ahorrarnos muchos centavos o muchos pesos importantes el próximo año en términos económicos en nuestro país. Y esto no es un tema extraño para países como el nuestro. Si bien nosotros como Colombia hemos anunciado que ya estamos en etapas de negociación porque firmamos unos acuerdos de confidencialidad con ciertas farmacéuticas como Pfizer, como AstraZeneca, hemos utilizado o estamos incluidos en el mecanismo internacional como es el COVAX, que bien explicó José Daniel, y han hecho anuncios. Por ejemplo, anoche hicieron anuncios varios personajes del sector privado que quieren contribuir y ayudar al gobierno nacional para la búsqueda de la efectiva vacuna y su posterior y rápida distribución y acceso a todos los grupos poblacionales prioritarios en el territorio colombiano. No estamos nosotros hoy en ese club. Hoy yo pensaría que no estamos ni en la cola de distribución de las vacunas. Y hay países como parecidos al nuestro que sí han hecho algo, han hecho o han diseñado estrategias y desarrollado estratégicas en ese sentido. Por ejemplo, por no nombrar Brasil, pues digamos lo que está haciendo Brasil, pero Brasil está hoy siendo objeto, su población está parte de su población obviamente es objeto de pruebas en fase 3 de la vacuna de Oxford, por ejemplo, que ha sido anunciada y reanunciada en diferentes medios de comunicación por su doble efectividad. En términos científicos tiene la posibilidad de matar el virus y de prevenir su desarrollo dentro del cuerpo humano. Pero Argentina, que se puede parecer en estos momentos más a nosotros, ya accedió a que su vacuna se testeara por parte de Pfizer, en compañía con la alemana Biotech. En Chile, por ejemplo, también, que es un país muy similar al nuestro, se está realizando una prueba de una vacuna del laboratorio chino de Sinovac Biotech. Es muy importante eso. Y México está también en el testeo de la empresa francesa, de una empresa francesa, obviamente, de vacunas también. Y está trabajando también para llegar a acuerdos similares con otros países. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué nosotros no hemos hecho lo propio? Es decir, las grandes potencias tienen una estrategia establecida, exitosa, que gracias a su músculo económico le va a dar una prioridad, pero a la que nosotros, a las estrategias que nosotros pudiéramos acceder de la misma manera, ¿por qué nosotros no hemos accedido a ellas aún? Eh, ¿Qué está pasando? Y eso es lo que nos preocupa y vuelvo y digo, no queremos nosotros aquí posar de expertos sobre la materia. Lo que hemos hecho es investigar en estos últimos días lo que está pasando sobre esta materia, porque de verdad nos preocupa que no estemos ni siquiera en la cola en estos momentos. Hay que establecer unas estrategias, hay que establecer unas estrategias definitivamente, porque si no establecemos una estrategia específica y que sea de verdad urgente en nuestro país, pues nos va a pesar mucho en la salud pública el próximo año y en el presupuesto nacional. Y los dineros, está bien. Muy bien, nosotros señalábamos que estábamos preocupados en un principio porque el próximo año no tenemos los recursos suficientes para hacer las inversiones que se necesitan para acceder y distribuir la vacuna en el territorio nacional. Pero es peor aún, si nosotros desde este año no hacemos los traslados presupuestales y hacemos las priorizaciones necesarias para acceder a esos mercados que se están moviendo ya de vacunas en el entorno internacional, pues simplemente el año entrante vamos a ver cómo los diferentes países industrializados y los que son incluso similares al nuestro y vecinos nuestros como Chile y Argentina, aquí en Sudamérica, pues simplemente vamos a ver cómo ellos vacunan a su población y nosotros esperamos a que pase el primer semestre sin que lo podamos hacer. Eh, es importante, es importante resaltar como último punto que si bien es cierto, podemos nosotros tener la posibilidad de unirnos en diferentes mecanismos internacionales como la CAN, como Prosur, para tener también una fortaleza importante y poder lograr unas negociaciones que nos permitan en conjunto
disminuir el precio de acceso y distribución de las vacunas en nuestro territorio. Ello aún no ha sido cristalizado tampoco. Si bien es cierto, pueden existir etapas previas para que esto suceda, aún eso no sucede. Y el que no suceda eso, entonces nos llena a nosotros aún de más intranquilidad, de más dudas que necesitamos que se... Señor Doctor de Luque, presidente, 2 minutos y termino. Yo comparto las observaciones del representante José Daniel en cuanto a que, si bien es cierto, esta es responsabilidad del gobierno del presidente Duque, por ser la cabeza del Ejecutivo en estos momentos y tener la responsabilidad de la ejecución de las políticas públicas en materia de salud, también es responsabilidad de nosotros como Congreso de la República hacer estos llamados de atención y hacer el llamado de atención también para que la población de Colombia también pueda establecer cuáles son las prioridades que debemos tener nosotros en estos momentos como Congreso y como gobierno con el fin de que podamos avanzar en un camino adecuado. Aquí nosotros en estos momentos no hemos llegado al pico de la pandemia ni siquiera, pero hemos definido que el país se puede reaperturar con los protocolos de seguridad adecuados y la economía se puede activar de acuerdo con los protocolos de seguridad adecuados. En Italia, cuando estaban en el pico en el mes de marzo, recuerdan ustedes que fue cuando empezó la cuarentena en nuestro país. Sencillamente cerraron todo, todo absolutamente estaba cerrado. No había gente en las calles, salían solamente a hacer sus compras básicas, de necesidades básicas, pero el resto de la gente estaba en su casa. Nosotros estamos abiertos completamente y si no me creen, pues salgan a la calle y se dan cuenta de cómo estamos. Y en esa situación de que estamos completamente abiertos porque tomamos la decisión, porque además hay que reconocer que somos un país que no tiene los recursos suficientes para tener a su población en cuarentena sin que haya un movimiento o una producción económica importante, pues sencillamente, si bien hay que reconocerlo, también es cierto que la vacuna en ese entorno entonces toma una excesiva importancia, porque es allí con la vacuna en donde vamos a lograr que se pueda proteger a la población, pero también que se siga moviendo la economía y pueda darse la inmunidad de rebaño de la cual todos los científicos hablan. Entonces, este es un llamado cariñoso, por decirlo así, al ministro de Salud, que es una persona que yo quiero reconocer que no entiendo en qué momento duerme porque hace de verdad un trabajo incansable por este tema, pero adicionalmente es un llamado de atención, digámoslo así, de manera muy vehemente con el fin de que las instituciones nacionales, el gobierno nacional, el Ministerio de Salud cuente con los apoyos necesarios y de esa manera podamos salir adelante con una estrategia propicia, adecuada, indicada y en el tiempo que la necesitamos para lograr que la vacuna que se desarrolle de la manera más efectiva y además de eso, de la manera más rápida, llegue a Colombia también de esa misma manera. Muchas gracias, señor presidente.